Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que era de permeabilización de las vías aéreas. Ahora vamos a ver unas técnicas que se denominan activas o autónomas, que son el drenaje autógeno, la aceleración de flujo expiratorio AF y la expiración lenta total a glotis abierta en infralateral, que es el EDGOL. Son tres técnicas que vamos a revisar ahora, que son muy facilitas y que también sirven para eliminar secreciones. Vamos a ir viendo cada una de estas. Vamos a ver primero el drenaje autógeno. Vamos a ver que tiene varias fases. De principio, estas fases comprenden el desprendimiento de secreciones periféricas, como una segunda fase la recolección de secreciones en vías aéreas, y como tercera fase obviamente la evacuación de secreciones de las vías aéreas centrales. Este drenaje autógeno se llama así porque no hay ninguna participación del terapeuta, que quiere decir que el paciente tiene que realizarlo por sí solo, por supuesto con la guía y enseñanza del terapeuta de un inicio. Después el paciente puede realizar todo este trabajo por sí solo e incluso varias veces al día. Este tipo de permeabilización de la vía aérea, el drenaje autógeno, sirve mucho en aquellos pacientes que tienen que hacer ejercicios respiratorios y a su vez permeabilización de las vías aéreas permanentemente, especialmente en domicilio. Sirve mucho porque el paciente puede hacerlo por sí solo. ¿Sí? Vamos a ver los pasos que se deben seguir para este trabajo de drenaje autógeno. Primero, este paso es muy importante porque en esta posición es la que se va a realizar el drenaje. Paciente en sedestación o en decúbito con el cuello extendido levemente. Fíjense ustedes, aquí hay como una extensión de cuello del ángulo normal que debería ser. Recuerden ustedes cuando se hace la maniobra de RSP en un paciente para realizar ventilación boca a boca, se lo pone y se hace una extensión ligera de cuello para abrir la vía aérea. Es exactamente la misma. Se hace una extensión, o el paciente en realidad hace una extensión para liberar la vía aérea y poder realizar el trabajo correspondiente. El paso 2 son ciclos ventilatorios, obviamente todos estos ciclos ventilatorios con respiración diafragmática, pero para esta respiración diafragmática el paciente previamente habrá tenido que aprender aquello. Es importante esto porque si no hay una respiración diafragmática previamente aprendida, el paciente no va a poder realizar este ejercicio y la técnica no va a ser muy eficiente, ¿no? Para esto es importante que el paciente pueda sentir el movimiento diafragmático y hacer los ciclos ventilatorios dependiendo del paciente entre 5 a 10 respiraciones. En el paso 3 se realiza una inspiración nasal lenta evitando toser de la misma forma. Puede ser como en el anterior que habíamos visto. Les voy a volver a poner en el anterior que habíamos visto en decúbito, ¿sí? Con el paciente y la cabeza ligeramente en extensión, o puede ser el paciente en sedestación. Esto es muy importante, la inspiración nasal lenta. Aquí, cuando ya realiza este ejercicio en el paso 3, el paciente tiende a toser. Hay que enseñarle que de inicio no realice la tos porque va a ser una tos improductiva. Entonces no es importante esto. En el paso 4 hay una pausa en la inspiración de aproximadamente 2 a 3 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos haciendo las inspiraciones que previamente ya le hemos enseñado, diafragmáticas, va a haber una pausa inspiratoria, 2 a 3 segundos más o menos. ¿Para qué? Para optimizar la distribución de la ventilación tanto en el volumen corriente como en la capacidad vital, porque estos van a ser bajos, pueden ser medios o pueden ser altos, dependiendo la fase del drenaje autógeno que se encuentre. Vamos a ver aquí en este gráfico una fase 2, una fase 3 y una fase 3 más alta, donde está involucrado el volumen de reserva inspiratorio dentro de nuestra capacidad vital. No se olviden ustedes que no todos tenemos una capacidad vital estándar. Si bien hay números estándares en las capacidades vitales y en los volúmenes tanto de reserva expiratorio como de reserva inspiratorio, obviamente no todos tienen igual ni la misma capacidad vital. Entonces va a depender en qué fase de la capacidad vital o del volumen corriente, etcétera, estemos para realizar esta fase inspiratoria, que puede ser en fase 2 o puede ser en fase 3,
para después bajar esa curva en la expiración como volumen de reserva expiratoria. En el paso 5 es muy facilito, es una expiración lenta, abriendo las vías aéreas superiores. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que adoptar esta posición de la boca, más o menos, como con labios fruncidos, pero no es así, es una boquita semiabierta para ir expulsando o movilizando las secreciones para pasar al paso 6, donde es una inspiración lenta, progresando en profundidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar una inspiración lenta, progresiva, 3 inspiraciones, 4 inspiraciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a inspirar primero un tipo de capacidad, la segunda inspiración mucho más, la tercera muchísimo más y la última a capacidad vital total. ¿Sí? Una vez que nosotros hayamos realizado estos 6 pasos, vamos a poder decir que autógenamente hemos movilizado las secreciones y por supuesto van a estar en la posibilidad de expulsarlas. Veamos la otra, que es muy facilita también, que es la aceleración del flujo expiratorio, denominada AFE. Esta AFE es una técnica activa asistida, que puede ser solo activa, pero si queremos que se llame verdaderamente AFE, tiene que ser activa asistida. ¿Por qué? Porque cuando solo es activa es una maniobra más o menos como del drenaje autógeno, pero obviamente un poco diferente, pero se convierte en un drenaje autógeno. Cuando llamamos una verdadera aceleración de flujo expiratorio, cuando es activa asistida, cuando hay participación del terapeuta. Por eso dice aquí, pasiva asistida, si el paciente recibe ayuda solo en fase expiratoria. Pero no se olvide, no malentiendan esto, ¿sí? Cuando solo es participativa del paciente se convierte en una activa. Pero cuando ya hay participación del terapeuta es una activa asistida porque se necesita colaboración del paciente. Y esta técnica de ejecución es muy facilita, ¿sí? Es una inspiración nasal lenta, profunda y diafragmática también, y una expiración con boca y laringe abiertas hasta percibir un silbido. Fíjense ustedes, es esta la posición en la que tiene que adoptar el paciente, ideal que adopte esta posición en los miembros inferiores y esta otra. Este es netamente activo, como les decía, parece una modificación nada más en decúbito lateral del drenaje autógeno, ¿ya? Pero se llama aceleración de flujo expiratorio, que va a realizar la misma maniobra. Inspiración lenta, profunda y diafragmática, y expiración con boca y laringe abiertas hasta percibir un silbido. De esta manera, haciendo varios ejercicios, se estará haciendo la AFE, pero de forma activa. Y la AFE, ya activa asistida con participación del fisioterapeuta, es una inspiración nasal lenta, profunda y diafragmática también, y una expiración con boca y laringe abiertas, asistencia del fisioterapeuta. ¿Qué hace el fisioterapeuta? Hace esta maniobra, como ustedes ven acá, las manos del fisioterapeuta más o menos en diagonal, para hacer una presión en sentido de acercar las manos del fisioterapeuta y una presión torácica. Hace la inspiración el paciente y en el momento de la expiración el terapeuta hace un acercamiento de las manos en el tórax, sobre el tórax, para poder ayudar a la expiración. Esa es la maniobra real de la AFE, ¿no? De la técnica de ejecución de la AFE, la aceleración del flujo expiratorio. ¿Por qué se llama aceleración del flujo expiratorio? Porque con esta maniobra se está acelerando el flujo expiratorio, se está presionando el flujo expiratorio y permitiendo que a través de la técnica de la boquita abierta, ¿sí?, y la laringe abiertas, también pueda expulsar secreciones de inmediato. Es una técnica que la vamos a realizar en práctica, que es muy facilita. Y por último, el último es la técnica de ejecución del Let-Go. Es un paciente en decúbito lateral en el pulmón adrenal en la parte inferior, inspiración normal y expiración lenta con glotis abiertas hasta volumen residual. El terapeuta ayuda con la presión abdominal y presión costal en sentido craneal y caudal, una deflación infralateral del pulmón. No se confundan, es una técnica muy facilita. Fíjense ustedes acá, el paciente en decúbito lateral, el pulmón adrenal tendrá que estar, si nosotros estamos en esta foto, por ejemplo,
estamos drenando el pulmón izquierdo. En esta foto estamos drenando el pulmón derecho. Es importante en el Edgol mantener esta boquilla, ¿sí? Esta boquilla que mantiene la glotis abierta. Pero si no hay esa boquilla, la podemos realizar de esta forma, sin la boquilla, pero con la boca semiabierta. El paciente hace la inspiración normal, profunda, a glotis abierta, con la boquita abierta, ¿sí? Con la boquita abierta. Y el terapeuta ayuda con presión abdominal. Acá está, ¿sí? La presión abdominal puede ser en este sentido o en este sentido, y la otra mano colocada en la zona costal. Fíjense ustedes, acá en zona costal la mano y en zona costal. ¿Qué hace el terapeuta? En el momento de la expiración hace una presión en sentido craneal, ¿sí? Y caudal, tanto una como la otra mano, ¿sí? Una vez que has realizado esta maniobra, vuelve la inspiración, vuelve la expiración y así sucesivamente varias veces. ¿Cuál es la importancia de esto? El Edgol, que quiere decir la glotis abierta en infralateral, ¿sí? Si la glotis no está abierta y la posición de la boquita no está abierta, es muy difícil que completemos esta maniobra y que sea exitosa para drenar secreciones, ¿sí? También la vamos a hacer en práctica, van a ver que es muy facilita y son técnicas que se utilizan permanentemente tanto en paciente que está consciente como en pacientes que pueden estar inconscientes, y nosotros ponemos esta boquilla y en el momento de la expiración nosotros ayudamos. Si el paciente estuviera entubado, si el paciente estuviera en terapia intensiva, también podemos hacer el Edgol, nada más tener cuidado de ponerlo en decúbito lateral al paciente con todas las derivaciones que se supone en terapia intensiva está el paciente. Aquí va a variar un poquito. Cuando el paciente está en terapia intensiva, lo vamos a ver en prácticas, la maniobra como tal cambia, ¿sí? Esto quiero indicarles muy bien. Esto es cuando el paciente colabora tanto en inspiración, colabora tanto en expiración, y nosotros podemos hacer tanto la presión costal en sentido craneal y caudal. Cuando el paciente está intubado, cuando está en terapia intensiva y nosotros te queremos hacer esta maniobra, va a cambiar estas presiones solamente acercando las manos y obviamente jugando con el respirador porque está intubado. Entonces, tanto en el momento del ciclo de la inspiración, del respirador, nosotros no haremos nada, y cuando deje de ciclar recién nosotros haremos esta maniobra. Les vuelvo a repetir, esto lo vamos a realizar en prácticas juntamente con un ejercicio que se llama de estimulación diafragmática en pacientes en terapia intensiva, ¿sí? Así de facilitas son todas estas técnicas de drenaje autógeno, aceleración de flujo expiratorio y el Edgol. ¿Para qué sirven todas estas tres técnicas que habíamos visto? Para permeabilización de las vías aéreas, ¿sí? Así cortito, así facilito. Aprenderán estas técnicas en clases prácticas. Muchas gracias.